Estamos en Decisión Radio, estamos en Historia de una época y hoy con un buen amigo. Hoy nos acompaña Rubén Manso. Rubén Manso es diputado nacional por Vox, por Málaga, y además es el portavoz de la Comisión de Asuntos Económicos. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Javier. Nos ha costado ponernos de acuerdo, ¿eh? Bueno, nos ha costado un montón. Nos ha Han surgido costado. todos los inconvenientes del mundo. Recuerdo que habíamos comentado de vernos cuando estuvimos comiendo en el asador Guadalmina. Eso fue el 17 de noviembre. En Marbella, el 17 de noviembre. Ha llovido, ¿eh? Casi 2 meses. Ha llovido casi 2 meses y ahora nos encontramos aquí en Decisión Radio. En Madrid. Bueno, yo tenía muchas ganas, Rubén, de que charláramos. Bueno, además Rubén me acaba de regalar un libro de él, Desconfíen siempre del gobierno, de Rubén Manso. Por cierto, este libro lo escribes en el 2012. Sí, bueno, es una recopilación de artículos artículos de prensa míos anteriores al momento de edición, que es en el 2012. Bueno, quiero decir Porque que yo entonces escribía muchísimo en prensa. en el 2012 estaba Rajoy, ¿no? En el año 2012 estaba Rajoy. Desconfíen del gobierno, ¿eh? Sea este el que sea. Sea el que sea, sí, es una actitud vital, yo la tengo. Tú has escrito en muchos medios de comunicación, eras una cara muy visible, se te podía ver tanto en televisión, en radio, en prensa escrita. Vienes del mundo de la empresa pública, de la privada, luego te has metido a político con más de 50 años, cosa que no es habitual. También se comentaba que estuviste tu equipo o gente contigo en esas 100 medidas que también que lanzó la organización, que lanzó Vox. Antes de llegar a la política, ¿cómo se te ocurre, cómo llegas hasta aquí, después de esta formación jurídica tan dilatada, Rubén? Bueno, pues vamos, a mí la política me gusta siempre muchísimo, me gusta mucho la política, esa es la verdad, pero no he dejado de ser un ciudadano que la ve, interesado, que la sigue, que lee, ¿no? Y me gusta siempre mucho. Pero no era miembro de ningún partido, no había ningún partido que me interesara, ¿de acuerdo? Y en un momento dado, pues mira, esto fue en el año... precisamente en el 2012, más o menos cuando publiqué este libro, entro en contacto con Alejo Vidal Cuadras, con Iván Espinosa y con Santiago Abascal, en lo que fueron luego los... Sí, el comienzo, el germen, ¿no? Lo que se iba a Vox. Y bueno, ahí tuve una serie de colaboraciones, ¿vale? Luego me retiré. Es verdad que yo desde mi tribuna en Voz Populi pedí el voto para Vox en el 2014 o el 2015, no me acuerdo, sí. que eso era... Es verdad que escribías en Voz Populi, sí. Y pedí el voto para Vox. Y luego, pues llegado su momento, cuando el partido eclosiona después de las andaluzas, se pone en contacto conmigo y primero me piden que coadyuve al programa económico y luego que me presente como candidato, ¿no? Y yo, pues digo al principio que no, porque... Bueno, tenías tu vida hecha. Tenía mi vida hecha, yo estaba en mi zona de confort, claro. Estaba en mi zona de confort, eso es así. Y al final digo que sí, pues porque tengo mala conciencia, ¿no? Tengo mala conciencia y digo, toda la vida criticando, y el día que te digan, das un paso al frente... No lo doy, me acobardo. Te acobardas, ¿no? Y entonces ya, in extremis, pues acepto ir de diputado, y además con más de 50, porque yo siempre en eso he sido muy platónico. Platón, ya sabes que decía que antes de los 50 no se deberían aceptar puestos de gobierno. Sí, eso es verdad, Lo que pasa es que los que hemos pasado los 50 casi que lo vamos a dejar. No, pero es verdad que uno cuando cumple años tiene cierta experiencia, a lo mejor es cuando hay que sacarle más partido, ¿no? Yo sí lo creo. Sí. O sea, indudablemente hay gente joven muy preparada, gente joven especialmente madura. Sí, hay otros que igual se tenían que retirar porque son una brasa, pero están muy vistos. Pero en general yo sí creo que la edad y la experiencia aporta en la mayoría de los individuos. Sí. Igual que hay individuos jóvenes especialmente maduros que pueden quemar las etapas antes que la gente corriente como tú y yo, ¿no? Eso es. Oye, y haces una oposición, ¿no? Sí, bueno, yo soy inspector del Banco de España. Inspector del Banco de España, que no es un tema fácil. Ahí es donde yo empiezo a trabajar con 23 años, ¿no?
Entonces, de hecho, mucha gente pensó que yo me iba a dedicar a la política por eso, ¿no? Pues yo era delegado estudiantil en la facultad, o sea, que una oposición de grupo A, entonces era un perfil como muy claro. Sí, muy sobre todo político. para haberme ido a Nuevas Generaciones. Claro, eso, ahí veces, En Nuevas Generaciones empiezas de triunfado. concejal y vas subiendo poco a poco. Pero no es un partido que nunca me gustase, ¿no? Nunca me gustó. Y entonces, ¿Dónde bueno, estudiaste la carrera? en la Complutense. En la Complutense. Sí, Yo soy también licenciado en Derecho en la Complutense. Yo hice allí Económicas y Derecho y sí, en la Complutense, ¿no? Y ya te digo que Te sacas la oposición. me saco ¿no? la oposición y empiezo a trabajar unos años, luego me doctoro. Entonces yo desde siempre he compatibilizado todas mis dedicaciones con una plaza en la universidad. Ahora estoy excedente por culpa de la política. Y de ahí paso al sector privado y luego del sector privado paso a autoemplearme, es decir, a crear un pequeño despacho profesional. Al principio yo solo, ahora tengo un grupo de colaboradores, ¿de acuerdo? Entonces siempre lo cuento, que yo he sido como la dirección opuesta al español, que parece que siempre decimos que todos los españoles quieren ser funcionarios, ¿no? Sí. Yo parece que iba huyendo de ser funcionario, luego de trabajar para otro, sí. hasta que conseguí trabajar para mí, que han sido los mejores años de mi vida, ¿no? Y luego ya me surgió la oportunidad de la política y ya te digo que... Oye, ¿tú entras como diputado en qué año? En los 2019. ¿En los 25 o en los 50? En los 52. En los 52. En los 24 primeros yo me quedé muy cerquita. Yo habría sido el diputado 26º, si hubiéramos sacado un poquitín más diputado. Sí. Se quedó más cerca mi amigo Tomás Fernández en Huelva y el segundo que se quedó más cerca de entrar. Fuiste tú. De todas formas, supuso esas elecciones en Andalucía, las encuestas hablaban, Rubén, de 1 o 2 como mucho, y se entró con 12. ¿Te refieres a las andaluzas? A las andaluzas, me refiero a las andaluzas. Sí. Sí, ahí fue donde... Ahí fue luego los 24 y luego los 52. Ahí fue donde eclosionó el partido, ahí fue donde yo que seguía el partido y tenía contacto con la gente, fue cuando... el partido, Rubén, ha madurado, porque cuando nace algunos querían verlo como una extensión del Partido Popular, cosa que yo nunca he querido que fuera eso. Yo soy de los que opinan que es un tema distinto. Es una alternativa política necesaria después de tanta tomadura de pelo de unos y de otros, de tanto bipartidismo, y sobre todo, no sé si coincides conmigo, veo al partido con un carácter más social, más cercano, que igual siempre lo tuvo, pero digo que ahora es todavía más evidente. Ya no es un voto refugio de descontento del Partido Popular, sino que es algo mucho más transversal, mucho más social. Ya estamos hablando no tanto de derechas y de izquierdas como del globalismo, contra patria, identidad, nación. No sé, yo creo que ha evolucionado y eso es lo que le está dando alas al partido, ¿no? Yo creo que desde el principio es un partido rebelde. O sea, es decir, cuando dicen, no, una escisión del PP, yo creo que nunca fue una escisión. No, yo creo que tampoco. Nunca. De hecho, muchas de las personas que estábamos al principio no nos habíamos dedicado a política ni habíamos estado en el PP, o sea, nunca. Que ha habido y hay y sobre todo entre los votantes, ¿no? Un importante trasvase desde el PP, sí. Por supuesto. Por supuesto, pero es otra cosa, es un partido mucho más rebelde contra el consenso. O sea, es decir, hay un consenso que yo llamo el consenso socialdemócrata, otros llaman el consenso progre, que coge tanto al Partido Popular contra al Partido Socialista, y nosotros no estamos en eso, ¿no? Y efectivamente es mucho más transversal, no es un partido de clases medias, no es un partido de... No, es un partido de la gente, ¿no? Es un partido que yo lo que creo es que intenta representar lo que son los españoles. Fíjate bien. Que es mucho más variado que lo que lo que intentan representar los dos partidos que gobiernan, digo los dos que suelen gobernar, ¿no? Que lo que intentan representar es un arquetipo que ellos tienen en la cabeza. Sí. Me recuerda un poco a lo que hacen los socialistas en Cataluña, ¿no? Cogen voto españolista y aplican... Y lo transforman. ¿No? Sí, yo creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, bueno, pues más o menos deben representar a la mayoría de los españoles por la cantidad de votos que tienen, pero luego lo transforman. Fíjate, mi amigo Fernando Paz siempre habla de globalistas contra los perdedores de la globalización, ¿no? Claro, y antes de que llegara Vox, todo era globalistas en España. No hay nada más antidemocrático que la unanimidad y el consenso, ¿no?
Hombre, claro, claro que no. Y además eso no genera ningún tipo de avance ni social ni científico. O sea, es decir, porque si llegas al consenso en el error, Claro. el camino que coges es Claro, equivocado. claro. Y, por ejemplo, yo creo que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han alcanzado el consenso en el error. El consenso del error. Me claro. quedo con ¿No? ese Y titular. pues claro, cuando nosotros... ¿por qué nosotros, incluso a mucha gente, le producimos esa reacción tan virulenta? Con independencia de que las tonterías que se hacen de nosotros. Porque te estás enfrentando casi a una creencia religiosa. Claro. La creencia religiosa de que el Estado, y esta la comparte el Partido Popular, aunque sea más promercado Sí. que el Partido Socialista, la idea de que el Estado, ¿no?, debe dirigir a la sociedad y además te va a garantizar Sí, sí. tu trayectoria vital desde la cuna a la tumba. Fíjate, Rubén, sí me gustaría tu opinión. En el siglo XIX, en España tuvimos, en verdad tuvimos, siempre lo he contado en algún artículo, 5 guerras civiles, digo en el siglo XIX, contando guerra civil, la invasión francesa, Y las 3 carlistas. las 3 carlistas y la de las provincias de ultramar. Bueno, sí, Entonces, sí, contando con eso, esa es verdad, son 5. pero en muchas de estas guerras eran liberales contra conservadores, con muchos matices, pero llegamos al siglo XX y resulta que el Partido Popular dice: soy liberal conservador, contra el socialismo, el proletariado que estaba surgiendo. Y ahora en el siglo XXI, insisto que estos son... En el siglo XXI la sensación que me da es que los liberal conservadores y socialistas vuelven a estar, digo, por utilizar las mismas etiquetas, en un mismo bando, como pasó en el siglo XIX, y ahora contra una cosa distinta, que son las naciones o la identidad de las naciones. Es decir, sí, porque yo, fíjate, bueno, tenemos el problema de los términos, ¿no? Porque el liberal conservador, claro, sí. Es antagónico. Claro, y sobre todo si tú lo defines como lo define mi compañero Francisco José Contreras, el diputado por Sevilla, grande, pues Francisco nosotros José, no estaríamos muy lejos de esa definición, ¿no? Pero sí, yo te entiendo, ¿no? Sí. Yo te entiendo lo que quieres decir, ¿no? No, digo por buscar adjetivos que efectivamente se salen de ahí, porque el conservador no es... Sí, porque esa coalición, en lo que tú defines como liberal conservador, ¿no? El Partido Popular. No, el Partido Popular, que de repente dice, somos cabemos todos. Y el Partido Socialista viene, yo creo que de la deriva a la que tenía que llevar el liberalismo, según lo entendía Donoso Cortés. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Eso es a lo que llevaba. Y nosotros estaríamos en el sector, un adjetivo que a mí me gusta mucho más, tradicionalista. Tradicionalista, que yo creo que es el que más se ajusta... Claro, la defensa de la tradición. De la tradición. Y ahí, no sé si coincides también, pues se podría la incluir... tradición, perdóname, lo que no sabe la gente es que la tradición no deja de ser conocimiento testado. O sea, es decir, ¿por qué se hacen...? La tradición, porque, claro, y ha funcionado además. Ha funcionado, o sea, es conocimiento testado que te pasan las antiguas generaciones, ¿no? Te lo pasan. Y tú a partir de ahí puedes mejorar. Oye, y si quieres innovar, innova. No, si te sale bien, te imitarán. Si te equivocas, te pero sigue siendo tradicionalismo. Pero sigue siendo tradicionalismo, porque el tradicionalismo no es mantener una tradición absurda, una mochila, ¿no? Exactamente, pero es aprovecharse, ¿no? Del conocimiento acumulado y de lo que es lo más importante que tenemos que pasar a nuestros hijos. Rubén, y además ese tradicionalismo tiene un carácter social cuando incorpora la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, con León XIII o la Rerum Novarum. O la Centesimus Annus de Juan Pablo II, ¿no? O por ejemplo, ¿no? La Centesimus Annus de Juan Pablo II, ¿no? Que tiene siempre esa doble discusión sobre, dice, sí, por capitalismo, ¿no? Esto es un párrafo siempre muy citado, yo lo cito en algún artículo científico, ¿no? Dice, si por capitalismo entendemos la libertad de mercado, la propiedad privada, el libre emprendimiento, estamos a favor del capitalismo. Si por capitalismo entendemos esto otro, pues no. No lo estamos. Es decir, si el problema de muchas veces de los liberales en lo económico es el economicismo. Sí. No tanto el liberalismo como el economicismo. ¿Me entiendes? Ese es el problema, el economicismo. Es decir, confunden los modelos económicos con la realidad. O sea, a ver si me explico. Esto es como un mapa. Un mapa no es la realidad. Un mapa es una representación de la realidad, ¿no? Y está muy bien para explicarle, oye, mira, Javier, estamos aquí, tenemos que ir aquí. Y tú, joder, ves aquello y te aclaras, ¿no? Y yo creo que los economistas han pecado de
los modelos con los que intentan explicar la realidad, que no son la realidad, Sí. ¿no? Imponerlos. Y me vas a permitir que me explaye Sí, un poquito. sí. Fíjate el problema del mapa. Fíjate el problema del mapa. Yo cojo el mapa, lo abro, mira, estamos aquí, hasta aquí, sacamos una regla, medimos 15 kilómetros. Claro, no hay 15 kilómetros. Habría 15 kilómetros si fuéramos en avión. En avión, claro. Claro, porque, ¿no? Sí, Entonces, claro, la orografía del terreno, orografía, sí, sí. Entonces ya, claro, lo primero nos damos una bufetada. Claro, porque decimos que en 15 kilómetros y luego son 43 por la subida, la bajada, no sé qué, llegamos exhaustos. Entonces, ¿qué es lo que se intenta? Se intenta que la realidad sea como el plano. Ujú. Sí, sí, Y efectivamente. entonces cogemos la intervención estatal en todos los aspectos, los económicos y los no económicos, pero la intervención social está copiada de lo que primero fue la intervención económica. Es decir, ¿cómo hacemos que de aquí a aquí haya 15 kilómetros como dice el plano? Sí, 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 Coño, sí, sí. pues metemos un bulldozer, nos cargamos los... Y lo dejamos llano, Llano. y ya. Sí, sí, pero mira, me ha gustado ese ¿No? símil, sí, sí. Claro, ese es el problema. Es decir, oiga, no me sea economicista. Es decir, eso está muy bien para representar. Y luego, con sus curvitas de nivel, usted puede mejorar la ajustando medición, sí. lo que usted quiera. Pero usted lo que no puede es decir, no, como de aquí a aquí se tiene que tardar, tienen que ser 15 kilómetros y se tiene que tardar. No. Y además sería mejor, no sería mejor que solo hubiera 15 kilómetros y no 43, porque se ha empeñado la naturaleza en que haya 43, ¿no? Ojo. Y asfalto el monte. y ya está. ¿No? Lo derribo, meto unos bulldozers, lo aplano Y esto lo no hay asfalto. ahí. Ujú. Claro. Eso es, ¿no? Entonces es la gran crítica al economicismo. Es decir, yo creo que los economistas en eso hemos sido muy culpables, ¿no? Hemos sido muy culpables, hemos traído lo que es una explicación de unos modelos que están muy bien para explicar la realidad, para entenderla, porque con categorías abstractas puedes trabajar. Sí, puedes trabajar. Claro. A decir, no, la realidad se equivoca. Ya tiene que ser como el plano. Como el plano, claro. Ajustamos el relato, ¿no? Para que al final salga bueno, lo que y luego queremos. ya ajustamos. Claro. Y luego ya después encima ajustamos el relato. Primero Claro. ajustamos la realidad, Y- sigue sin funcionar. Sí, sin funcionar, y luego ajustamos el relato, nos inventamos un relato que le damos por válido. Rubén, ¿por qué España? Esto no siempre fue. España tiene unos índices de desarrollo en los años finales de los 50, 60, veníamos de muy atrás, es verdad, pero tenemos unos índices de desarrollo nunca antes conocidos. Porque ahora lo que tenemos es progreso, que muchas veces se confunde. Claro, el progreso han avanzado las medicinas, han avanzado los vehículos, hay aire acondicionado, es decir, la medicina. Pero, ¿por qué ahora en la España del siglo XXI da la sensación de que España tiene un paro estructural de un 15%, por ejemplo? Bueno, España se está quedando atrás, eso está claro. O sea, si uno mide, por ejemplo, yo estoy recordando datos que llevo en la cabeza Sí. porque hace poco los tuve que preparar en una intervención en la comisión, ¿no? Sí. Asuntos económicos. España en el año 91, o sea, hace 30 años, tenía el mismo Producto Interior Bruto per cápita que Irlanda. El mismo. El mismo, Irlanda tiene ahora 2 veces y medio el nuestro. el nuestro. Vale. España tenía en el 91 un tercio más, o sea, estaba un tercio por debajo, o sea, ellos tenían el 66% del nuestro, los coreanos del sur. Tenían 2 tercios del nuestro. El nuestro. Ahora tienen un 12,5% más. Más que nosotros. que nosotros. Estonia, en el 96, tenía el 50% del nuestro. Ahora tiene el mismo. El mismo. Es decir, España en el 75 tenía el 9º Producto Interior Bruto del mundo. Luego, el Producto Interior Bruto per cápita estaba más abajo. Más abajo. Más abajo. Estaría el 14º, 15º. Hay que ajustar por población. Pues ahora debe estar en el producto, aquí me puede patear un poco, debe estar en el 14º o así, el Producto Interior Bruto del mundo, a pesar de lo mucho que ha crecido la población. Y en per cápita estará por debajo del 20. O sea, España viene perdiendo puestos relativos. Es decir,
lo que dices tú, se confunde el progreso Sí, con con otra cosa, claro. Claro, ¿no? si teléfono móvil hay hasta en la selva africana. Claro, claro. ¿Me explico? Claro. Pues claro. ¿Y cómo podemos cambiar esta tendencia? Porque día la solución nos vendieron en el 84, la panacea iba a ser el mercado común. Creo que el mercado común ha caído en una deriva que no era aquel mercado económico. Ahora se trata de una unión política con unas imposiciones, con unos pueblos que poco tienen que ver con España. Bueno, las tradiciones británicas, bueno, hay un contrasentido. El idioma oficial es el inglés cuando Inglaterra se ha salido y seguimos. Es decir, para que veamos para ajustar el relato dirán que es el irlandés. Claro, es que ya, pero entonces, aquello que se nos vendió que iba a ser la leche, que eso iba a ser, con la perspectiva del tiempo, al final no se ha consolidado ni siquiera esos índices de crecimiento que habíamos tenido en los 70 o 60. ¿No? Vamos a ver, a lo mejor repetir los índices de crecimiento. No, eso es imposible, posiblemente. Porque claro, porque tú partes de un... Muy atrás y veníamos de una guerra es más fácil, ¿no? Es más fácil crecer desde abajo, ¿vale? Pero indudablemente la ejecutoria española es pobre. La ejecutoria española es pobre. Yo creo que el mercado común se construyó, o la entrada en el mercado común se sacrificó demasiadas cosas, se sacrificó mucha economía nacional. Que estamos pagando ahora. Se sacrificó en economía nacional tanto industria como ganadería, pesca, agricultura. ¿Vale? Yo creo que luego la deriva política es horrorosa, es lo más horroroso que ha tenido, ¿no? Y nos ha quitado mucha soberanía, y la soberanía es importante. O sea, es decir, oiga, es que luego los otros territorios, ¿no? Por ejemplo, como se abordan las crisis bancarias, los otros territorios, llegado el momento, se oponen a la Unión Europea. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, algo en lo que yo me considero un especialista, ¿no? La crisis bancaria. Aquí nos cepillamos el Banco Popular. En Italia dijeron que en Naranjita de la China, que no se cepillaban sus bancos. Por decir algo, ¿no? No. Y listo, ¿no? Y aquí hemos hecho una apertura de fronteras que no soy contrario a ella, pero sin contrapartida. Es decir, oiga, si no se abren los demás, yo no me abro. O sea, no puedo ser el idiota. Luego yo creo que hemos tenido un modelo de crecimiento desde entonces, fíjate, y a ti te suena, siempre estamos a vueltas con el coste salarial. O sea, España siempre, parece que siempre tiene que crecer a costa de contratar caro. ¿No? Sí. Sí, pero la discusión es que contratamos muy caro, entonces parece que hemos ido a un modelo de servicios de poco valor añadido. Sí. ¿No? Claro, y además sueldos bajos con personal que sale muy caro. Que sale muy caro, ¿no? Pero a salarios bajos. Y dices, oiga, es que España en el 75, en el 76 tenía un nivel económico y un nivel de formación del personal que ya era muy difícil competir en determinadas actividades. Sí. Y por lo tanto lo que teníamos que haber ido es a un modelo de favorecer la industria de alto valor añadido. Y sin embargo parece que hemos ido a lo contrario. Estábamos hablando de esa competitividad que nos habíamos quedado quizás un poco estancado, con poco valor añadido, y luego la preocupación, Rubén, de los altos costes salariales, porque yo entiendo que en España sale caro contratar, ¿no? Sí, vamos a ver. Ahora mismo en España, claro, los salarios son bajos, que eso todavía... Claro, como hemos ido, bueno, hay varias cosas que decir. Sí. Como hemos ido a un modelo en general de industrias de poco valor añadido, con escasa productividad, pues efectivamente cuando la productividad es baja los salarios no pueden ser altos. Eso está claro. Luego, es verdad que si hay tanto paro, es porque una de las cuestiones es porque el coste laboral es elevado, pero sin embargo el salario del neto del trabajador es bajo. Es bajo, porque hay una cuña fiscal impresionante. Claro, tú tienes, ¿qué cuña fiscal primera tienes? Al salario bruto del trabajador tú le tienes que sumar un 31 y pico, un 32% de coste empresarial. O sea, que cuando tú le dices al tío que te contrato por 1.000, al empresario cuesta 1.300. Sí, claro. Lo cual quiere decir que no es verdad que el trabajador gane 1.000, el trabajador gana 1.300. Sí, claro. Porque eso de llamarlo seguridad social a cargo de la empresa es falso. Es falso, lo paga el trabajador. El trabajador paga la cuota empresarial y la cuota laboral. Con lo cual, tú le contratas por 1.300, le quedan 1.000 de bruto aproximadamente, y al final menos el 6% son 940. Sí. Ya está. Y ahora métele IRPF.
Entonces, hay una cuña brutal. Entonces, aquí, indudablemente, los empresarios no pueden pagar más, pero es que los trabajadores parece que no pueden recibir ya menos. Claro. Es que ese es el... Esto solo hay una manera de reducirlo, que es reducir la cuña fiscal. Reduzca la cuña fiscal para que el salario, la renta disponible del trabajador aumente y baje, sin embargo, el coste laboral, mientras las productividades sean las que son, bueno, o siempre realmente, ¿no? Rubén, tú eres un experto en estas materias. En los años 70 se puso de moda la escuela de los Chicago Boys y los humanitas, Milton Friedman, si no me equivoco, era luego que fue premio Nobel, además. Fue premio Nobel en el 72 sí, pero claro, venía de la escuela de Chicago y además políticas económicas que se aplicaron en Chile con cierto éxito. Y luego se empezó a hablar de la mochila austriaca, por ejemplo, ¿no? Yo la verdad es que al final no sabes cuál es la solución en un mundo que lo han globalizado todo, porque claro, ya no es políticas autárquicas, que eso ya no tiene ni China las tiene, ¿no? La autarquía no es buena, lo cual no quiere decir que no haya que exigir a los que introducen productos en tus mercados las mismas condiciones. Claro, porque si no estamos jugando con una... por cierto, en España cuando hubo autarquía, también es una cosa para analizar, fue impuesta, ¿no? Fue impuesta. También hay que plantearse a veces si el problema no es que los otros tengan poca regulación o si es que nosotros tenemos demasiado. Claro, porque claro, decimos, no, hay que exigirles lo mismo que a nosotros. Bueno, porque si no me hacen competencia desleal. Bueno, es que a lo mejor usted se está dando tiros en los pies. Claro, bueno, es que quizás, claro, tú sabes... Porque si usted se pone un exceso de regulación, claro, y luego... cae luego en el discurso, es que no se le exige lo mismo que a nosotros, ya pues que usted está exigiendo mucho a su pueblo. A su pueblo, claro, y luego sale más barato coger frutas, hortalizas de Marruecos que cogerlas aquí. Está exigiendo mucho a su pueblo, claro. Es decir, que indudablemente necesitamos que las reglas del juego sean similares, pero no echemos siempre la culpa al de fuera y también miremos hacia nuestros gobernantes, España, que nos han cargado de obligaciones, ¿no? ¿Sufre de exceso de regulación en todos los ámbitos? Yo creo que España sufre y toda Europa, ¿no? Sí. ¿No? Yo creo que hay un dicho, ¿no?, que dice: Estados Unidos lo crea, China lo copia y Europa lo regula. La regula, sí. ¿Es así? Sí. Y Europa lo regula, ¿no? Lo regula todo. Pero ¿tú ves a medio o corto plazo posibilidad de revertir esto, o esto es muy difícil, sobre todo cuando no hay ganas de que las cosas cambien? Vamos a ver, es difícil revertir. Complicado. Es complicado, pero hay que intentarlo y hay que hacerlo, que es más importante. Claro, lo que pasa es que aquí hay una labor de pedagogía de que esto es largo plazo y que los frutos no son inmediatos. Porque yo creo que las políticas económicas en general son muy erróneas y muy erráticas. Son muy erróneas y muy erráticas porque el ciclo electoral pesa mucho en los políticos. Mucho. ¿Me explico, no? Entonces, a veces emprenden buenos cursos de acción, pero claro, en la primera fase puede ser dura. Entonces, automáticamente pierdes las elecciones, te viene el de detrás y te lo cambia. ¿Me explico? Es decir, yo creo que la clase dirigente ha dejado de hacer un ejercicio de pedagogía hacia el pueblo para hacer un ejercicio de adulación. Sí, fíjate que me estás dejando otro titular, ¿eh? Me estás dejando otro titular. Claro, si estamos siempre adulando al pueblo, pues es como lo de los chavales. La generación mejor preparada de la historia, sois los tíos más cojonudos, sí, oiga. Y ahí tiene usted el paro que tiene. Sí. O sea, algo falla. España algo falla. O la educación no es tan buena, o aunque esto sea... O la formación. ¿Qué es formación ahora mismo? O la formación no es tan buena, o el mercado español no es tan estupendo, o las cosas no van tan bien como usted dice, algo falla. Rubén, Estamos siempre adulando. Siempre adulando y nunca solucionando, porque, claro, a este paso, tú estabas trabajando con 23 años, a este paso las nuevas generaciones se van a poner a trabajar con 35. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor índice de paro, después de Grecia, de paro juvenil me refiero, de paro neto el primero. Hemos adelantado a Grecia. Sí, hemos... con un 15%. Ya estamos en el Olimpo nosotros y no ellos. Y luego en los 80 se nos vendió una cosa que creo que eso también nos ha hecho menos competitivos: el modelo autonómico.
siendo buenista, se nos vendió que era acercar la administración al ciudadano y al final lo que ha servido son pequeños reinos de taifa, y muchos de ellos de corrupción. Toda comunidad en 20 años, si no le ponemos freno, está abocado a ser un Estado, o es la ilusión, el separatismo que no existía en Andalucía, te hablan de una república andaluza, te hablan ya, al final, ¿a qué nos va a llevar todo esto? Bueno, es que todo el modelo autonómico es un error, ¿no? Es un error de base, ¿no? Primero se va a la descentralización, va a acercar, oiga, pero si hay otros sistemas que es la desconcentración. La desconcentración. Por ejemplo, desconcentre usted. Por acercar la administración al ciudadano. Bueno, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no. Por ejemplo, la administración de justicia no hay que acercarla al ciudadano. No. O usted se equivoca mucho. La administración de justicia, que parezca mentira, hay que alejarla del ciudadano. O sea, hay que alejarla del ciudadano. Claro, usted sabe las presiones que sufre un juez de primera instancia en un municipio de 25.000 habitantes. Que esa es otra, claro. ¿No? Sí, todo el mundo se conoce. Claro. Bueno, lo hemos visto en las provincias vascas, por ejemplo. Sin entrar ya en lo de los tribunales superiores de justicia. Que eso es, o en Cataluña. Pero una cosa, un juzgado de primera instancia en un municipio de 25 habitantes, donde es un pleito mío contra ti. Que los dos se conocen y conocen al juez, posiblemente. Claro, o sea, por ejemplo, hay cosas que no es verdad que hay que acercar, hay cosas que es mejor alejarla. La justicia, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? El tema de las universidades. Universidades en todas las esquinas. En todas las esquinas. Que han servido precisamente para bajar el nivel de la educación. Ni una sola universidad española está entre las 200 primeras que en los índices de PISA. Usted tiene la desconcentración que tenía. ¿De acuerdo? O sea, es decir, luego es verdad que hay cosas que es mejor, pero ese es aplicar bien el principio de subsidiariedad. Es decir, oiga, pues primero lo privado, luego los movimientos sociales intermedios espontáneos, si quiere usted decirlo, el municipio, ¿no? El municipio. Sí, el municipio. Sí. ¿De acuerdo? Y luego ya vamos subiendo. Pero aquí, fijémonos que las comunidades autónomas, de hecho, han robado también muchas capacidades a los municipios, ¿no? No solo al Estado, también a los municipios, ¿no? Se han puesto ahí, es decir, yo creo que el modelo. Y luego la hiperregulación que genera esto, ¿no? Que para moverte por España a veces tienes que cumplir. Bueno, lo hemos visto con el tema de la pandemia y lo vemos a diario. No es lo mismo donde nazcas, vivas o mueras. La regulación, lo que tienes que pagar, los costes, no es lo mismo. La educación que vas a recibir. Nos han engañado con esto de que la ley era igual para todos, ¿no? Al final no se ponen de acuerdo ni el día en el que hacer el examen de selectividad. Las comunidades autónomas. Y además es que las comunidades autónomas, como dices tú, como tienen la aspiración, la ilusión, pues claro, tienen que separarse de la norma, o sea, tienen que ser distintas, o tienen que ser originales. Nunca hemos sido los españoles tan iguales como ahora, tan parecidos, idiosincrásicamente, ¿no? En idiosincrasia, en todo. ¿Por qué? Porque la facilidad del transporte y de los medios de comunicación, o sea, yo siempre pienso en mi abuelo, ¿no? Un agricultor burgalés a principios del siglo XX, pues tenía que ser relativamente distinto de un agricultor leridano. Absolutamente distinto. ¿No? Tenían que ser muy distintos. El leridano emplearía hasta mal el castellano, ¿no? Pues su lengua es el catalán, según las zonas, ¿no? A lo mejor sabía un poco el español castellano cuando iba bajaba a la ciudad para determinadas cosas que se necesitaba. Tenían que ser muy distintos. Ahora no tuvo que haber mucha diferencia. Porque claro, de Burgos a Lérida te plantas en un rato, tienes televisión, radio, no sé qué, no cuándo, o sea, nunca hemos sido tan homogéneos los españoles como ahora nos guste o no. Y en cambio... y en cambio estamos todo el día... generando putas y diferencias, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Bueno, y adorando la diferencia, poniendo el acento en lo que nos separa, claro, ¿no? Poniendo el acento en lo que nos separa. Si está muy bien que en lo que eran los antiguos territorios de la Corona de Aragón celebren San Esteban, que los de Castilla no, y que unos celebremos Jueves Santo y otros el lunes de Pascua. Y que si está muy bien, y las lenguas regionales, si la rica diversidad de España o de las Españas. Sí, las Españas que hablamos. Pero no hay que poner precisamente
que porque por esas pequeñas diferencias, tenemos que separarnos, no podemos colaborar, somos cosas distintas, cuando nunca es al revés, cuando nunca hemos sido tan iguales. Rubén, ¿cómo es la vida de un parlamentario nacional? ¿Cómo es la vida en el Congreso? ¿Cómo es la vida del grupo parlamentario donde tú estás, que estáis bien avenidos? Es verdad que ha habido un poco un paréntesis con las restricciones de aforo en el Congreso, pero ¿cómo es la vida de un parlamentario en tu caso? Bueno, nosotros lo que tenemos, como sabéis, son los dos periodos de sesiones. En los meses de periodos de sesiones hay 3 semanas donde hay pleno, empieza el martes, acaba el jueves. Hay una semana que se deja, digamos, libre para poder atender otro tipo de dedicaciones políticas. Y luego está el trabajo de las comisiones, que ese es un trabajo sordo, sí, discreto, que no se ve, vamos. Se ve, y que es el que realmente te consume muchísimo tiempo. Sobre todo, hombre, me imagino que yo hablo por mis comisiones, ¿no? Yo estoy en las económicas, soy el portavoz en los asuntos económicos, y son comisiones que tienen muchísimo movimiento, que generan mucho trabajo, que generan mucha dedicación. La parte bonita de la política es la cantidad de gente que viene a contarte cosas. Y, por ejemplo, para mí, que soy un economista que viene del mundo financiero, pues recibir gente que me cuenta cosas de la economía real, de la industria, de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Y a veces te invitan a ir a una explotación y verla, ¿no? Y a veces te invitan a ir a una asociación a reunirte con ellos, o unos trabajadores. Entonces, todas las experiencias vitales que te transmite la gente, que en condiciones normales tú, con tu círculo de amigos, por muy social que seas, no alcanzarías. Oye, Rubén, ¿y cómo es el trato con el resto de compañeros de otros grupos parlamentarios? Porque claro, tú militas en un partido, representas un partido votado por la ciudadanía, pero que ha sido demonizado por algunos medios de comunicación, y eso posiblemente entre otros compañeros diputados de otras formaciones, pues hay esas tensiones que aparentan, o luego el trato es mucho más cordial. Vamos a ver, yo te hablo por mí, ¿no? Mira, yo tengo buen trato. Es verdad que las comisiones de asuntos económicos, alguna vez que ha venido un compañero en sustitución de otra comisión de mi mismo grupo, le sorprende el buen ambiente que hay, el buen rollo que hay entre vosotros, sí. Es decir, no nos engañemos que la televisión está muy centrada en los momentos de tensión. Sí, claro, que es lo que vende, ¿no? Y entonces, claro, efectivamente hay momentos de tensión, y momentos en que te enfadas, y momentos en que no. Pero vamos a ver lo que dura un pleno. Un pleno empieza a la tarde del martes, acaba a la noche del martes, dura toda la mañana del miércoles y toda la mañana del jueves. Si esos momentos de tensión que te saca la televisión, normalmente además en la sesión del miércoles, la que controla el gobierno, durasen todas las horas, eso no hay cuerpo que lo aguante. Claro. O sea, lo que se saca es el momento en que hay tensión, y debe haberla, en el que yo me enfado. Coño, usted no puede decir eso, es una barbaridad. Dicho esto, yo en lo personal tengo buena relación con la gente de otras ideas también, pero hay un grupo parlamentario con el que no consigo superarlo, o sea, no lo consigo, o sea, prácticamente no puedo, o sea, que es Bildu. O sea, para mí, ¿sabes? Sí, hombre, es una anomalía democrática que un grupo que ha apoyado, que esa es otra cosa, que la democracia española se lo tenía que hacer mirar, ¿no? Vale, o sea, yo ahí no. Y luego ya te digo, luego pues en la comisión pues se va discutiendo, es afable, en algún momento te enciendes y te enfadas y bueno, qué tontería está usted diciendo, sí, y el otro te dice, es usted un fascista, y eso no me dice usted en la calle. Sí. Pues ya está, no pasa nada. O sea, es decir, por un lado tiene que salir esa tensión, y es sano y es bueno, de acuerdo, siempre que se mantenga. Ahora, claro, pensar que esos cortes son las 6 horas que dura una comisión, pues no es así. No, porque te da un infarto o el otro te mata, no sé. Sí. O más cosas, vamos. Oye, Rubén, estamos en el Ecuador de la legislatura. Hay quien dice que Sánchez no puede soportar, los datos económicos no acompañan. Yo soy de la opinión que Sánchez va a aguantar mientras le interese a la anti-España, y la anti-España, por desgracia, es mayoría en el Congreso. Sánchez es la mejor garantía de que esto vaya mal, y a la anti-España le interesa que vaya mal, ¿no? No sé tú cómo lo ves. ¿Puede haber un adelanto electoral, o esto
agotar la legislatura significa que se corte 6 meses antes, que suele Sí. ser lo habitual. Sí. Yo soy de tu opinión, yo creo que va a aguantar hasta el final, porque Se lo van a poner fácil. ahí tienes a don Gabriel Rufián de vez en cuando, bueno, con mucha frecuencia, subiendo esa tribuna y amenazando. Y amenazando, pero ¿dónde va a Rufián? ¿Dónde vas a ir? Si con este no, mejor que con esto. Pero ¿a quién le vas a sacar más? ¿Me explico? ¿A quién le van a sacar más? ¿Me explico? O sea, yo creo que no, van a aguantar todo lo posible. O sea, ¿eh? Y aunque el presidente, que yo creo que está totalmente desconectado de la realidad, quiera pensar que en algún momento el ciclo económico le favorecerá, mira, No, todo apunta a que esto va camino del desastre, camino del desastre en el que estamos, en por el que cierto. estamos, es decir, porque sí, porque nos van a vender, es que las tasas de crecimiento son altas. Dice, claro, son altas porque usted... Para la economía, Claro. casi año y medio. Pero usted a finales del 22 debería estar como en el 19, si no antes, porque ya hay países que lo han conseguido, ¿eh? Y no lo va a estar, ¿no? De hecho, tú piensas que Grecia, por ejemplo, ya está por encima del PIB que tenía en diciembre del 19. Claro, sí. Portugal e Irlanda deben estar en torno al 96%. Ya están muy cerquita. Nosotros somos el país que más cayó y que luego menos rebotó. Y que menos rebotó. Más está tardando en recuperarse. Es decir, cuando... Hombre, pues caer más, aunque solo sea para que sepa hacer un numerador y un denominador, pues te ayuda a que coger el impulso, y que el va a ser mayor. esté más alto, ¿no? Y no es así. O sea, encima estamos teniendo una ejecutoria muy pobre en la recuperación. Que crece, que estamos recuperándonos, que sí. Pero que es una ejecutoria pobre, paupérrima, la peor. Bueno, lo que se dio el otro día en The Economist, ¿no? El peor de los 23 países. El peor de los 23 compara países. los 23 países, las principales economías del mundo, el 23 de 23. Fíjate, Rubén, nos quedan 5 minutos aproximadamente y yo te quería preguntar 2 cuestiones. Una es la deuda. Los índices, la política va a seguir siendo la de endeudarse, no sé hasta cuándo. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de paro, nos dicen que estamos recuperando niveles de ocupación, pero también es una cifra engañosa, porque resulta que las horas trabajadas son mucho menores que las que había hace 2 años, con lo cual... Lo están midiendo por número de personas que tienen un contrato. Significa que el trabajo se está dividiendo un poco que hay. Claro, El que antes trabajaba 8 horas, trabaja 4 horas. Pero hay muchas trampas. Ha crecido el empleo público, pero el empleo privado todavía está por debajo. ¿No? Claro. Es decir, que es mentira. Sí. Es decir, el empleo privado sigue por debajo. Sigue por debajo y es el público el que tira el motor, que eso no es buena señal. No es buena señal, claro, por eso también cae la productividad. Claro. Más cuestiones, ¿no? Los ERTES. Claro, no están computando los ERTES. Oiga, ya hace 2 años de los ERTES COVID. O sea, habrá que empezarse a plantear si esos trabajadores en ERTE COVID, 2 añitos, no son parados. Mire, le podemos perdonar, no vamos a llamarlo trampa, el maquillaje estadístico. O sea, vamos a decir, bueno, estos de momento no los contamos porque es una situación extraordinaria. Pero oiga, que ya llevan 2 años. ¿Me explico? O sea, ¿cómo que no son parados? Son parados, llámelo usted como quiera. Son parados. Sí, claro que son parados. Claro, son 2 años donde están fuera de la circulación. ¿No? Y efectivamente la productividad está cayendo, con lo cual si la productividad cae, los salarios no pueden subir, pero claro, con esta inflación tan elevada. ¿Vale? Yo soy de la opinión, se lo dije a la ministra de Economía, ¿no? Que yo creo que ellos les gusta la inflación, ellos pretenden, ¿no? Eternizar. Vía inflación, Sí. ¿me explico? Reducir los salarios en vez de reducir la cuña fiscal. Claro. Reducir la cuña fiscal. Vía inflación pretenden que la deuda pública no sea tan problemática, claro. Sí, una inflación del 6% 3 años seguidos, en términos reales es rebajar un 20%. El salario. Un 20% del salario, un 20% la deuda. La deuda. Es decir, ¿quién es el gran beneficiario de la inflación? Pues el que está endeudado, el Estado, ¿no? Sí. Y el que tiene obligaciones fijas, el Estado. Entonces yo creo que esto ha venido para quedarse y... Sí, y la deuda, el problema que tenemos con la deuda no es tanto el volumen, es elevadísimo, pero
ellos dicen a veces, venga, es que no hay que pagarlo. Bueno, pues es verdad, no hay que pagarlo. O sea, nadie llega al día siguiente y te dice, oiga, usted debe 1.400.000. Démelo. Pues usted tiene que irla renovando. ¿Me explico? Usted tiene que irla renovando. Y es ahí donde estás perdido. Porque como empiecen a subir los tipos, y han subido mucho, el bono a 10 años está ahora mismo en el 0,642%. Piensa que hace un año estaba al 0,03. 0,03. Y ahora está al 0,642. Claro. Cada subida de medio punto te supone 7.500 millones más de intereses al año. ¿Vale? Que es una partida importante solo de intereses. Hombre, ahora mismo nos gastamos 30.000 millones, que es más de lo que, por cierto, nos gastamos en empleados públicos. No, en empleados públicos debemos estar ligeramente por debajo ahora, sí, pero bueno, nos gastamos en empleados públicos en torno a ese importe, ¿no? O sea, es decir, el problema que tiene este más acuciante que puede tener, o sea, lo que puede ser un game over para este gobierno es una subida de los tipos de interés, que no le impactan de manera inmediata, pero según va renovando los vencimientos de deuda, ¿no? Pues claro, cada vez te eso, suben. Eso. Y ¿es factible a corto plazo, y con esto terminamos, Rubén, una subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo? Yo creo que sí, para la segunda mitad del año. Para la segunda mitad de este Yo año. creo que se están resistiendo mucho. Mucho es muchísimo. Yo creo que se están resistiendo mucho y están con la historia de que, bueno, que la inflación es transitoria, que si lo que nos interesa es la media de inflación. Es decir, me suena mucho a los dimes y diretes, a las contradicciones que meten con el COVID, que sí. Póngase mascarilla, quítese mascarilla. Pues con la política monetaria están igual. La inflación no es importante, es transitoria, bueno, ahora nos importa la media, pero yo creo que se les ha escapado, se les ha terminado por escapar y a empezar la segunda mitad. De hecho, Estados Unidos ya está subiendo y tendremos que ir detrás. Bueno, no hay tiempo para más. Yo creo que ustedes han conocido hoy a Rubén Manso, insisto, diputado nacional de Vox por Málaga. Ha sido un placer, Rubén, charlar contigo de lo divino, de lo humano, de economía, y además una economía más o menos entendible para todos, bueno, ¿no? Como tú la explicas. Bueno, yo lo intento, ya sabes que nos llaman la ciencia lúgubre. Y los profesores de economía pues solemos tender a opacar, ¿no? A opacar el conocimiento, pues bueno, porque eso siempre da un cierto prestigio intelectual, ¿no? Bueno, pues tú lo has hecho bastante asequible para todos. Pero bueno, un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias a ti, Javier. Y a todos ustedes, prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Decisión Radio, a Historia de una Época.